Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada... FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes, su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, que habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. A veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Bueno, me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más.
De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11 con 7 minutos. Temperatura 5 grados. Humedad 50%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo programa, mitad de semana, junto a todos ustedes, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, querida amiga, querido amigo, en los distintos sectores de nuestra localidad y, por qué no, también en el resto del mundo, con las distintas modalidades que tenemos de poder llegar junto a todos ustedes a partir de este instante. Mañana seminublada, con una temperatura más que agradable, 5 grados, che, no es tan malo. Hoy a la mañana cuando me levanté, te digo la verdad, tenía calor. Debe ser la edad, dice usted, el alma naque que me tiene mal. Bueno, 8 grados va a ser la máxima del día de hoy, en el día de la fecha. Donde, según dice el servicio meteorológico, vamos a tener un día bastante nublado en el día de hoy. Una visibilidad de 16 kilómetros a 100 metros y, por supuesto, con un viento de 15 kilómetros a la hora. Bueno, señores, hoy un programón vamos a tener, un programón porque, bueno, vamos a tener la visita del director de Revista La Ciudad, el día de la fecha, el señor Carlos Figueroa, que vuelve nuevamente al ruedo con el tema de la revista La Ciudad, pero esta vez a través de papel y también a través de lo que es el tema de internet. A través de online también va a estar haciendo esta importante presentación de este gran trabajo que viene realizando Carlos hace tantos años, ¿no? Que se lo estaba extrañando un poco, porque la revista, bueno, mal que mal está saliendo con temas de deportes y muy poco con lo que significa, como nos tenía acostumbrado este periodista independiente, con el tema del resto de las cosas, ¿no? Entonces, por eso mismo es importante poder tener la presencia hoy de él aquí en nuestros estudios para que nos explique, porque viene con grandes novedades, donde, bueno, él nos va a estar explicando. Nosotros no nos vamos a meter en cosas que realmente no merecen, no vamos a estar bien claro. Y después vamos a tener la visita también de nuestro columnista, Raúl Gutiérrez, y a partir de la hora 12:30 aproximadamente también vamos a tener a través de la línea telefónica una llamada con el hombre que está encargado por estas horas del tema de la vacunación del Hospital Distrito La Cera, como es el señor Víctor Hugo Álvarez. También vamos a tenerlo a través de la línea telefónica para que nos cuente un poco qué es lo que pasa, por qué por estas horas no se está vacunando, cuándo llegan las vacunas. Bueno, todo eso usted lo va a tener a partir de la hora 12:30 aproximadamente, con la visita a través de la línea telefónica del encargado, que es Víctor Hugo Álvarez. Un amigo que hemos tenido también la oportunidad de poder cosechar durante todo este tiempo. Compañero, che. El compañero Yo Gorila vio que algo en claro vamos a sacar, como siempre hemos sacado cada vez que hemos tenido la oportunidad de poder charlar frente a un micrófono, con el respeto que siempre hemos tenido mutuamente, ¿no? Esto es lo que significa también el tema de la democracia, muchachos, tener distintas opiniones, pero bueno, respetar lo que realmente dice el otro, Complicadete el vago con el tema de la tos desde hoy de la mañana, que ando con un problemita de tos, pero bueno, ya se va a pasar. Todo pasa en esta vida,
no pasa son las increíbles y alocadas ofertas que tienen nuestros queridos amigos de Multi Stop, ahí en Avenida Estrada y Sarmiento, en la esquina de La Economía, que le mandamos un gran saludo. En instante nada más le vamos a estar pasando la oferta de esta semana, Por ahí se puede llegar a venir algún sorteíto para el fin de semana de la gente de Multi Stop, Seguramente vamos a estar en el día de mañana haciendo este tipo de sorteos que vamos a estar realizando el día viernes. Vamos a ver si buscamos una pregunta clave como para que usted sepa y por supuesto también investigue, tenga 2 días para investigar ahí en el gran autoservicio que tenemos, que es la gente de Multi Stop. No le voy a decir si el carnicero es simpático, si tiene pelo, si no tiene pelo. No, nada que ver. La gente de lo que es el tema de la fiambrería, si es una mujer, si es un hombre que atiende, si atiende bien, si atiende mal, eso descártelo, ¿no? La atención que tiene la gente realmente de Multi Stop realmente es importante y ni hablar de los dueños, ¿no? Bueno, señores, vamos a hacer la presentación también de nuestros queridos auspiciantes, que son los que hacen posible que nosotros podamos estar en este horario de a partir de la hora 11 hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Sierra. Caporales. Y después vamos a empezar con los saludos, porque me carga con el tema de los saludos, pero es importante que usted se sienta también identificado con esta radio, que por eso mismo nosotros queremos ser la grata compañía que usted ha elegido, querida amiga, o querido amigo, ¿por qué no también en los distintos lugares de trabajo? Presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes. ¡Dale gas! FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz.
Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos, podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MCE. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo.
Trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Revista La Ciudad, temporada 2021. El sábado 10 de julio vuelve la revista de papel y también por la web, en ambos formatos. Sí, el sábado 10 de julio, Revista La Ciudad, en papel, estará nuevamente en tu kiosco y en tu casa. Suscripciones 2974-768-642 o en Gregores 171. Revista La Ciudad de papel, venta únicamente en Kiosco Naranja. Revista La Ciudad virtual por la web. Suscripciones al 2974-768-642. Aprovechar las ventajas y los beneficios por suscribirte en el mes de julio, pagando una mínima cuota mensual que te permitirá disfrutar de los siguientes beneficios: 12 cupones de descuento por mes en 12 comercios de diferentes rubros, sorteos todos los meses por 10.000 pesos, 2 ediciones por mes del Grafibingo 2021 para jugar y ganar hasta 5.000 pesos por semana, y todas nuestras secciones habituales de la revista pionera del periodismo escrito lacerense: editoriales, entrevistas, actualidad local, provincial y nacional, información municipal, información legislativa, cámara viajera, queja de vecinos, información institucional. Vuelve el Fantasmita, un cacho de cultura de Raúl Leuquén y el pasapalabras cultural, histórico y educativo lacereño 2021. La salud es lo primero, la ciudad en las radios, correo de lectores, la información policial semana a semana, la ciudad en el recuerdo, guía de profesionales rubro por rubro, los avisos fúnebres de la semana, farmacias de turno, mix deportivo de Solo Deportes, la revista semanal del deporte local y toda la actualidad para estar bien informado. Revista La Ciudad, temporada 2021. En julio vuelve para quedarse, en papel y en la web. No te quedes afuera y aprovechar las ventajas de suscribirte durante el mes de julio. Y gracias por el acompañamiento de siempre. Revista La Ciudad. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11 con 25 minutos. Temperatura 5 grados. Humedad 50%. A la ciudad de Las Heras por FM Argentina 105.1 de su diaria a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en los protagonistas Belén a través del Facebook, ¿eh? Bueno, señores, antes de comenzar con la entrevista, hoy le digo la verdad, estoy chocho, porque tengo mis estudios, ya usted lo está viendo a través de las cámaras, en nuestros estudios está sentado. No sé si es el director, el CEO, no sé qué es de la revista La Ciudad. Revista, escuchó bien, Revista La Ciudad, que vuelve nuevamente a estar muy pronto, el día 10, como dicen los anticipos, nuevamente en su casa.
a través de internet o si no también lo puede hacer a través de la revista de papel. ¿Vio esa revista que usted antes veía? Que inclusive cada cara había en la tapa. ¡Mamadera! Te digo la verdad, ayer me desayuné. No. Viste, cuando vos ves ese tipo de cara que vos decís, ¿son cara o careta? Bueno, pero antes voy a estar pasándole las increíbles y alocadas ofertas antes de estar comenzando con la entrevista del director de esta importante revista de nuestra localidad, donde le digo que el kilo de aguja está tan solo a 659 pesos el kilo en Multi-Stop. Este lugar que es la esquina de la economía por estas horas de la ciudad de Las Heras. Tenemos todas estas ofertas hasta acabar stock, así que apurarse porque en cualquier momento se corta y tenemos que esperar nuevamente el camión nuevamente. Paleta del kilo, también a 699 pesos. Carne picada seleccionada, es seleccionada de verdad. A tan solo el kilo, 655 pesos. Pulpa de cerdo, ¿a usted que le gusta el cerdo? Tenemos también a tan solo 599 pesos. Y si está apurado, por ahí llega el mediodía y dice, che, mirá, no tengo nada y quiero comer algo calentito. Tenemos también milanesa rebozada a tan solo el kilo, 629 pesos. Recordá, por algo, a la esquina de Avenida Estrada y Sarmiento le han puesto la esquina de la economía con Multi-Stop. Bueno, ya lo tenemos sentado en nuestra mesa, a Carlos Figueroa. Carlos, bienvenido. Gracias por esta entrevista del día de la fecha, sí. Y gracias también siempre por confiar en nosotros, ¿no? Un hombre que hasta hace muy poco tiempo también, poco tiempo no, hace un año atrás, un año y pico, estuvimos haciendo un programa más que exitoso que también tuvimos, Deportes del Recuerdo, claro, él es un tipo de mucha edad, entonces me explicaba a mí que yo soy mucho más joven. De todo lo que realmente ha pasado en el transcurso de todo este tiempo. Carlos Figueroa, querido amigo, gracias. Bueno, buen día, Antonio. O sea, me encontré y a la audiencia, pero bueno, te felicito por te digo que te desconocí el nuevo look, el tema... El mariachi. Sí, mariachi hace loco. Más de un mes que no te veía, así que bueno, veo que estamos en la renovación. Sí, renovación y cambio. Sí. Bueno, si vamos a empezar antes que me digas algo, yo hoy 3 de la tarde tengo turno con la peluquería, así que para que no me digas más nada. Che, bueno, esto es lo lindo que tiene todo esto, Carlos, ¿no? Digamos, la confianza y bueno, y el respeto que siempre nos hemos tenido, podemos hacernos este tipo de chanza. Yo te digo la verdad, gente me para en la calle y me dice, ¿sos vos, Belén? No, en serio, te juro. A ver... Déjese el bigote como me lo dije yo. No. Tenga la personalidad que tengo yo. No me crece, pero bueno. Bueno, Carlos, ayer o antes de ayer, cuando realmente me mandaste el anticipo de esto, me puse muy contento. Primero y principal, por tu trayectoria, por los años que realmente tenés en esta movida que siempre hiciste con el tema de revista La Ciudad, donde te digo, a ver, uno cuando hablaba recién y decía, che, qué cara que veías en lo que es el tema de las tapas, creo que ahí ilustra también, digamos, los años que tenés de trayectoria y todo lo que has hecho con esa revista, ¿no? Vos decías por una cara de un señor de bigote, que bigote y barba candado. En ese tiempo estaban los claro, antiguos, ¿sí? De Raúl Gutiérrez, así que sí. Que casualmente tuvo el privilegio de que en un tiempo me tiré a sacar la tapa en color, pero me duró 2 o 3 ediciones porque por los costos. Claro. Pero bueno, sí, Raúl Gutiérrez había ganado uno de los sorteos que habíamos hecho, que él estaba en los antiguos, así que mirá, no me acuerdo qué año era, pero... Sí, bueno. Inclusive, bueno. Te digo la verdad, a ver, ahí demuestra
bien todo el trabajo que has venido haciendo, donde sorteabas autos, casas, y todo esto que realmente... Yo digo, era otro país, otro estaba país. yo loco, Sí. Pero bueno, o sea, hoy las dos cosas. con el estado de la economía es imposible. ¿Cómo se fue agravando todo? Claro, porque vos a ver, decir y explicarle a la gente por ahí que hace muy poco tiempo que está acá. Che, vos sabés que sorteaban en casa, sorteaba autos, y te dicen, este está mintiendo. Sí, bueno, tampoco era, o sea, una vez sorteé un FIA 1, me acuerdo, 90 y pico, después una casa prefabricada que la ganaron en Perito, después un auto en Raúl Gutiérrez, eran en los años 90 y... ¿Era en la época del Patilla? Exacto, donde se podía, digamos, el 1 a 1. Estaba el 1 a 1. Sí, sí. Claro. Pero bueno, era otra época. Ahora que estoy en esta nueva etapa, o sea, los tiempos, los costos son diferentes, pero bueno, el motivo de volver a la revista de papel es porque por una cuestión de, digamos, de un desafío. Sí, es un desafío porque, a ver, es mucho trabajo, o sea, el trabajo es mucho, los costos son muchos, pero bueno, digamos, después de estar incursionando en este presente mío, de estar de asesor de deporte y digamos, con todo el tema que por ahí si querés lo dejamos para después, pero sí. Dije, bueno, voy a encarar este desafío en este segundo semestre para ver este nuevo formato de sacar la revista en papel y también por la web para los que, bueno, habitualmente están acostumbrados a leer las noticias por internet, el celular, claro, o por la sí, computadora. sí. Así que la verdad que es un desafío y bueno, un compromiso grande para volver de la mejor manera con la revista. Vos sabés que mientras vos estabas hablando yo estaba buscando la publicación ese que hiciste, y fue la edición número 254, día domingo, 1 de octubre del año 2000, del año 2000. Sí. Mira, 21 años han pasado, Carlos, de esta patriada que te estabas mandando por esas épocas, ¿no? Con el tema de los sorteos, de estar, inclusive también de haber sacado, que en esa época sacar una revista con colores y todo eso también tenía su costo, y no solamente que tenía su costo, que era una novedad. Sí, ¿no? En ese tiempo yo tenía corresponsalía en los antiguos, en Perito, y abarcaba la zona noroeste, la Cera. Me acuerdo que viajaba una vez por semana allá, o sea, era un trabajo loco. Sí, Encima la sacaba semanal. Claro. Pero bueno. A ver, una de las cosas también, a ver, los costos de viaje, porque no estás hablando solamente de lo que salía el precio. Sí, pero antes ¿no? se podía. O sea, así que, digamos, era importante porque el gasto hoy en día, irte a lo antiguo y volver, ya tenés que calcular un billete importante de poder hoy es imposible. Hacer ese tipo de cosas. Ni siquiera tener un corresponsal a porcentaje por la venta de la revista. Imposible porque hoy se fue la economía. Claro. Sí. Pero eso es otro tema. Sí, es otro tema. Hablemos de la revista. En los adelantos de la publicación que nos ha mandado, aquellos, digamos, lectores que tengan la voluntad de seguir creyendo en tu periodismo, ¿cómo va a ser? Aparte de estar en internet, ¿vas a tener una sola boca de expendio? Dice que es Sí. Por razones de organización y de costo, arreglamos con un solo kiosco ubicado frente a la plaza, que va a ser el que va a vender la revista para los que no se van a suscribir. Después el sistema va a ser los que se quieren suscribir, recibir la revista en el domicilio como antes. Bueno, ahí están los números de un promotor, que es mi hijo, Carlito, que va a trabajar conmigo, que me va a ayudar en eso. Y bueno, como antes le llevan la revista a la casa, le cobran y bueno. Está bien. Así que, eso para la revista de papel. La revista de papel va a tener una frecuencia del primer sábado y el tercer sábado de cada mes, o sea, quincenal. Y por la web va a salir simultáneamente todos los sábados. O sea, todos los sábados. Sí, todos los sábados. Pero simultáneamente por la web y por papel va a ser el primer sábado y el tercero de cada mes. Bien. Así que bueno,
Vamos, y también va a estar Solo Deporte los martes con el Mix Deportivo que también estamos armando, o sea que, digamos... Claro. Digamos, pero todo va a estar, digamos, enfocado dentro de la revista La Ciudad. Sí, sí. No como hoy en día que tenías el tema, por un lado Solo Deporte, y después por el otro lado... No, la revista va a salir los sábados, Revista de la Ciudad y Solo Deporte con la información deportiva, los martes con el mix informativo, bueno, estaba habitualmente sacando. Ese mix deportivo que, te digo la verdad, ayuda mucho a todos aquellos que por ahí están un poquito alejados del tema del deporte, de saber cuáles son las actividades que también se están realizando, ¿no, Carlos? Sí, por eso, pero ahora yo lo estaba sacando como parte del trabajo que tengo, digamos, como asesor, en una parte de colaborar con la prensa, pero bueno, ahora estamos en eso, cerrando para ver si inclusive podemos retomarlo. ¿Te acordás que antes sacábamos los audios? Claro, sí. Bueno. ¿Estás tratando de incorporar nuevamente eso? Claro, por eso estoy tratando de ver si se dan las condiciones y si voy a seguir en el... ¿En el cargo? No, en el ahí? cargo no. ¿Estamos ahí? Sí, estoy, pero como asesor. No, pero te digo... No pertenezco a la planta política del municipio, estoy como asesor, prestando funciones, pero bueno, tengo que definir en estos días cuál va a ser el futuro, porque bueno, yo ya me reuní tanto con el secretario de gobierno, con el intendente, para informarle y para, digamos, aclarar los tantos, decir, bueno, si a ellos les sirve que yo siga, y si no, bueno... Claro. Me dedicaré de lleno a la revista, no tengo problema, pero siempre hablando, ¿viste? Se entiende la gente. Claro, ¿no? por eso, eso porque la gente, por ahí yo lo que noto cuando dicen vuelve la revista es que lo relacionan enseguida con el que está en el poder, como que si la revista va a volver o porque te peleaste con, no sé, ¿viste? La gente piensa que uno vuelve a la revista para pegarle al gobierno o por ahí hay gente acá que piensa que hacer periodismo independiente es estar permanentemente pegándole al que está gobernando, o sea, y por ahí no es así. O sea, por lo menos es el pensamiento que por ahí tenemos muchos, ¿no? De aquellos que estamos en los medios, por supuesto, marcarle a veces las cosas que uno piensa que pueden estar haciendo mal está perfecto, pero estar continuamente dándole al serrucho, yo creo que llega un momento que cansa la gente. Vos fijate que yo estaba en un cargo político y planteando las diferencias de adentro, tratando de mejorar, ¿no? O sea, claro. Más si uno tiene un medio, y bueno, hay cosas que uno por ahí no comparte y otras que sí, pero bueno. Claro. Yo siempre me he manejado así, lo que pasa es que ahora, bueno, al estar vinculado con un contrato en el municipio, por ahí hay gente que piensa de que, bueno, de que yo voy a hacer una revista para hablar bien del gobierno, o sea, yo no voy a cambiar mi manera de ser y de ejercer la profesión, eso lo saben. Así que. Aquellos que te conocemos, Carlos, sabemos realmente la postura que tenés, ¿no? No es que... Sí, pero cuesta, te digo, lamentablemente en este pueblo hay muchas divisiones, está el tema de la grieta, entonces piensan de que, bueno, que uno se tiene que pelear con el intendente para hacer periodismo independiente. Como para que la gente te crea, decís vos. Y bueno, yo creo que no es así. No. Porque llega un momento de que cansa todo eso. Por supuesto. Por lo menos es mi pensamiento y mi forma de trabajar. Por ahí hay muchos que tienen otra manera de trabajar y que lo respetamos también, ¿no? Que eso es fundamental. Para eso es la democracia. Y creo que no hemos aprendido tanto, Carlos, con el tema de la democracia, pareciera, con el tema del periodismo. Bueno, hay cierta gente acá, la que está permanentemente, digamos, hablando de temas políticos y buscando a ver, o deseándole que el que gobierna le vaya mal porque no lo votaron, viste que acá se da, cuando debería ser todo lo contrario, es decir, cuando hay elecciones vos votás, ¿no es cierto? Bueno, ganó tu candidato, está todo bien, pero como vecino vos no podés estar esperando que al intendente le vaya mal porque en definitiva nos va mal a todos. O sea, es lo mismo a nivel país. Yo, por ejemplo, soy no anti-K, pero bueno, no estoy conforme con la ideología del kirchnerismo, pero yo espero que a Alberto Fernández le vaya bien y que pueda, porque si no, vos fijate el momento que estamos pasando, o sea, nos perjudicamos todos. Claro. Quizás por ahí a mí es más fácil porque yo no tengo una ideología política, no estoy identificado con ningún sector. Entonces por ahí, bueno, es más fácil pensar de esa manera, pero bueno, yo creo que en la Argentina el problema es ese, o sea, la división permanente. El no pensar igual que yo,
significa de que sos mi enemigo. Claro. Y que lo que vos digas está todo mal. Y lo que el otro dice está todo bien. Y no es así. Por lo menos es mi pensamiento. Dios quiere que realmente de una vez por todas entendamos eso, ¿no? Y que los políticos también lo entiendan. Porque a veces la ciudadanía lo puede, digamos, amamar a eso, pero llega un momento de que por ahí es como que afloja. Porque vienen, te llenan el oído de vuelta y empieza la grieta de vuelta. Por eso creo que es importante hacer este tipo de periodismo, de comunicador social, como vos le quieras llamar, como realmente tiene que ser, ¿no? No meter siempre la grieta de por medio. Vuelvo a insistir, si tenés que hacerte escuchar, es fundamental. Hacerte escuchar, con respeto, y que tenga, digamos, también esa forma de réplica que tiene que tener aquel que por ahí vos estás atacando también, ¿no? Sí, de todas maneras en la revista, digamos, hay muchas secciones, hay información de distintos tipos, así que bueno, es para toda la gente que le gusta leer, Claro. No solamente política, sino que la gente por ahí, alguna gente relaciona la revista con la política, pero bueno, en esta etapa voy a tratar de abarcar distintos sectores de información. Y más que nada porque, bueno, volviendo al tema de la revista de papel, hay mucha gente que no consume lo digital, Claro. no lee las noticias por el celular o por la computadora, y digamos es la demanda que tenía de cuándo vuelve la revista de papel, y bueno, ahora llegó el momento, voy a hacer el esfuerzo, y bueno, espero el acompañamiento de los lectores históricos de la revista. Sí, que eso, creo que va a volver nuevamente a hacer ese boom. Que, bueno, vuelvo a insistir Carlos también, no es que la revista va a salir con los tapones de punta contra nadie. ¿Contra Radio FM Argentina va a salir usted con los tapones de punta? Y por ahí quizá algún dibujo por el nuevo look, y bueno, ya estamos viendo a ver Sí, si... ¿y el fantasmita cómo lo No, hiciste para ya sacarlo de adentro del placar? No, ya está hablado con el contrato firmado. ¿Sí? Sí, me costó, pero bueno. Convencerlo nuevamente, porque se acuerda cuando salió nuevamente que le dijo, che, me tenías guardado, ¿cómo es que te lo habías puesto? Estaba medio enojado, me parece el fantasmita, No, por eso, ahora, si Dios quiere, el sábado 10 va a volver a la calle. Ajá. Así que... ¿Con nuevo look o como yo? No, como ¿Con siempre. bigote, No, porque se ve que la cuarentena le hizo mal, dice usted. Pero bueno, ahí es un personaje que hay gente que lo consumía, bueno, Claro. es como para ponerle un poco de humor también. Claro, sí. Claro, que no es todo dramático. No, por supuesto. Pero, bueno, es el fantasmita nació en su momento cuando, en la época del ex intendente Vázquez, cuando, que por ahí no tenía acceso a la información, y bueno. Entonces se me ocurrió hacer una manera de generar, poder llegar a la información, decís vos. Sí, bueno, y después se quedó instalado y no se fue más. Pero yo pensaba por un cierto tiempo. Claro. Y después, bueno. Carlos, vos sabés que, volviendo nuevamente a la revista, hoy a la mañana, un lector tuyo puso una nota muy fuerte que sucedió hace... no me acuerdo si 21 o 23 años atrás, con un accidente trágico de un futbolista que en ese momento estaba en su plenitud. 29 de junio. 29 de junio. Juan Carlos Sánchez. Que fue en el día de ayer, un nuevo aniversario de su desaparición. Inclusive en su momento hicimos un torneo de homenaje, yo lo hice, la Copa Juan Carlos Sánchez, bueno, sí. ¿De él estás hablando? Sí, exactamente. Sí. Y me impresionó también, pero a ver, no por lo que decía, ¿no? Sino, digamos, el gran archivo que tenés de todo eso, Carlos, de eso. Sí. Porque inclusive cuando hicimos el año pasado ese programa tan bueno que hicimos, realmente el archivo que tenés, nadie te lo puede negar a eso. Y bueno, imagínate que yo estoy el año 95 con la revista y había empezado en el 91 con Solo Deporte. Ajá. Este año cumplí 30 años con Solo Deporte, en marzo, el 20 de marzo, que pasó sin pena ni gloria por el tema de la pandemia, porque viste que yo había programado largar el tema de la fundación, cuando yo inicié en agosto del año pasado, decía, bueno, el 20 de marzo, para los 30 años de Solo Deporte,
espero tener ya todo armado como para largar. Ajá. Pero bueno, pasó lo que pasó, todavía está en veremos, está cajoneado el tema de la personería jurídica, entonces bueno, los 30 años de Solo Deporte pasaron sin pena ni gloria. Personalidad jurídica que está pisada en Personería provincia. jurídica que depende de la provincia de Santa Cruz y que lamentablemente está, digamos... ¿Relegada, decís vos? Sí, no sé, hay cosas que no entiendo, digamos. Yo cuando inicié esto de la fundación averigüé en Buenos Aires, el trámite dura 2 meses, a Buenos Aires, que tiene millones de habitantes, que tiene un movimiento importante a nivel, digamos, de instituciones, y acá en Santa Cruz las personerías jurídicas demoran 1 o 2 años. Y estando, digamos, muy apurado. Y yo es algo que no, ¿viste? Pero bueno. Es de no querer. Hoy en día con la tecnología que tenemos, claro, digamos, tenés computadora. Encima que ahora con la pandemia está toda la actividad medianamente, digamos... virtual. Por supuesto, pero bueno, no entiendo. Así que bueno, eso generó de que todos estos cambios bueno, de volver a la revista, de no seguir esperando para desarrollar ese proyecto, y bueno, por eso en estos 6 meses voy a iniciar esta nueva etapa con la revista. Está bien. Bueno, es importante todo lo que estás diciendo, Carlos. Creo que es un nuevo desafío, una nueva, digamos, locuras de esas tantas que has tenido. Pero se me ocurre decirte algo. O sea, a ver, ya hablamos del tema de la fundación. Yo digo, en esta provincia pareciera, hay una persona como yo que quiere hacer una fundación para ayudar al deporte, ¿no? Los gobiernos tendrían que convocarte y darte, o sea, todo el apoyo. Y vos decís, no sé, no les interesa o ven, no sé, cosas raras, porque yo ya expliqué el funcionamiento de la fundación, va a ser para apoyar, para desarrollar programas deportivos, a dar aporte o sea, con varios programas para reunir fondos y para hacer una fuente de financiamiento de la actividad deportiva que tanto necesitan hoy en día para desarrollarse. Y sin embargo, el 4 de agosto voy a cumplir 1 año desde que hice el acta y de que mandé la documentación y nada. Claro. O sea, ¿cómo duele todas esas cosas? Como que, a ver, por ahí decís, che, loco, a ver, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? ¿No sí, sigo por eso, con a mí me esto? pasó eso. Esto de volver a la revista fue, ahora en mayo, dije, a ver, bueno, tengo que hacer algo, porque no puedo estar así. Después de estar 20 y pico años en pleno movimiento, no puedo, yo no nací para servís. esto. Y, digamos, ¿viste? Así que bueno, eso digamos es un poco el motivo de esto, porque por ahí algunos piensan que vuelve con la revista, pues está distanciado. Claro, está dolido por algo. No, para nada. No, te veo bien aparte. Te veo más joven. Estoy medio... ahora no sé si estoy es desvelado porque desde que hace una semana que duermo 4 horas por día. Digamos, estás tipo Bernardo Neustadt, el recordado Bernardo Neustadt. Duermo 4 horas, falta que hagas así nomás con la manito para el costado y te pongas los anteojitos y empecés a decir. No, sí, porque este desafío de hacer la revista de papel, a ver, bueno, para la gente que no sabe, yo soy el que escribe. Claro, yo soy el que escribe, que sale a buscar las notas, qué sé yo, porque bueno, y lleva su tiempo. Claro. Porque hay que llenar. Yo por ahí miraba el archivo, en un momento sacaba una edición de 52 páginas y viste, me parecía increíble llenar toda esa revista en una semana, o sea, viste. Hay que escribir. Cuando perdés el ritmo, claro. ¿viste? Así que por eso. Aparte de la edad también, a veces. A ver, no es por. Cierto. No, es la edad. La vista. Digamos, cosas que yo por llevo ahí... casi 30 años escribiendo, o sea, antes en una Olivetti, cuando empecé en el 91, una máquina de escribir. Y bueno, obviamente. Que inclusive tenías que usar sordera para no quedar. Pero bueno. Pero hoy en día es totalmente distinto, sí, ¿no? Pero, sí. Pero tiene su desafío, Carlos, que es lo fundamental de todo. Sí. ¿O no? Eso es lo que por ahí me motiva, decir, bueno, a ver, todavía estoy vigente. ¡Estoy vivo! Exacto. Carlos, ¿cómo te trató la pandemia? Porque sé también tuviste COVID. Sí, ¿Cómo te trató? En mayo, me acuerdo después entre el 8, todo bien. Todo bien. Digamos, sí. No te perjudicó nada. No.
¿Viste? Para, Pues no, o sea, no, tuve en serio, dolor, broma, no, para, digamos, ser explícito. Tuve dolor de cuerpo 2 o 3 días a la noche, que me levantaba medio como, viste, como si tuvieran cascoteado. Claro, sí. Y después en el día andaba bien, por eso tardé en ir a hisoparme, me guardaba de todas maneras de no, pero pensé que era una fiebre, una gripe de esas como nos agarramos antes, ¿viste? Claro. Pues yo no sé, no me acuerdo, más de 15, 18 años que no tenía una gripe fuerte y pensé que era eso, y después, y como no perdía ni el gusto, ni el olfato, ni tenía fiebre, ni nada, y bueno, me fui a hisopar al lunes siguiente y me dio positivo, así que me tuve que guardar otros 10 días más, claro. Cumplir con el tema de la memoria, digamos, la memoria en el sentido de, digamos, de concentración y todo eso, no tuviste ningún inconveniente. Pero bueno, vamos a... yo viste que yo corro habitualmente. Después esperé 2 semanas para ir a correr con, digamos, bueno, a ver si por ahí me quedó alguna secuela. Y o sea, lo bueno es que la primera vez que volví a correr después de la pandemia, de 10 no tuve ningún problema, así que bueno. Sí, muchos que hemos tenido COVID hemos tenido inconvenientes. Sí, por eso yo sé. Por eso mismo es importante por ahí explicarle a la gente de que no es joda lo que... Yo tenía el temor porque inclusive futbolistas que viste que por ahí están bien entrenados, que por ahí le aparecen algún problema de arritmia, de problema de corazón, así que, pero bueno. Tranqui, entonces todo bien, entonces podés nuevamente volver a la actividad en el sentido de, digamos, de deporte, no tenés ningún inconveniente. De deporte no, dejé el deporte, pero para... Hoy en día volviste a hacer OJ. Nada de deporte. No, iba a volver al fútbol, pero el traumatólogo no. El día que vuelvas digamos, a tomar la decisión de volver al fútbol, avísame, por favor. Porque me voy a entrenar para marcarte. Bueno. Nos vamos a empezar a pegar directamente del vestuario. No hay problema. Sí. Yo estuve a punto este año de tomar la decisión, pero bueno. Pero me tenés que avisar con tiempo. Sí. Tengo que bajar un par de kilitos, eso sí. El 3 bravo ese, ¿viste? El hacha brava. Ese va a ser Bueno, pues yo era 11, así que no nos vamos a encontrar. No, pero igualmente te voy a buscar por todo el... Pero bueno. Pero andate del otro lado un ratito para... Podemos hacer un torneo de medios, digamos, que por ahí antes organizaba, que jugaban todas las radios. ¿Te acordás que esas cosas que había antes? Sí. ¿Cómo se ha perdido todo eso? Pero eso, ¿sabés por qué a veces también? Por el tema de esta grieta que estabas hablando hace un rato y que me duele tanto a veces, ¿no? Porque yo no hablo de la misma manera que habla el otro, soy el enemigo o soy aquel que realmente está con el gobierno o aquel que no está con el gobierno. Yo creo que no es así. Creo que todos los colegas nos tenemos que respetar en la forma que nos tenemos que respetar, ¿no? Yo en ese sentido nunca tuve problemas. No, yo también, en ese sentido, digamos, no he tenido hasta el momento un solo tipo me falló una sola vez. Y que vos lo conocés mejor que, digamos, sabés de quién estoy hablando y que realmente me dolió mucho, principalmente de quién venía. Si hubiese sido cualquier otro por ahí, capaz que... Pero de esa persona o de esa familia me dolió mucho cuando tuve el inconveniente que tuve, cuando tuve que me secuestraron los equipos. Pero bueno, allá ellos, bien ahí, gracias, y por supuesto que Dios le dé todo lo que realmente a mí en ese momento no me había dado. Carlos, el tema de todos estos sorteos que también vas a estar realizando. Otra locura también, Vos vas a decir, es poca guita, no, hay que juntarla, loco. Bueno, digamos, o tiene billetera grande. No, pero bueno, es como para captar a los suscriptores, y bueno, o sea, porque esta vuelta no es por razones económicas, es para volver a instalar al medio, a los medios que tengo el honor de dirigir, digamos, de la mejor manera, sí. De a poco, como quien dice, chupando a la gente y demostrando de que realmente... Es un desafío, ya te digo, por la parte económica, porque los costos son enormes para editar una revista de papel, pero bueno. Digamos. ¿La editas acá o la mandás a imprimir afuera? Sí, por eso. Estoy tengo que traer una máquina ahí que conseguí en Comodoro y bueno. Así que esperemos que salga todo bien. ¿La vamos a tener para el 10? Sí, yo calculo que sí.
Sí. Necesita Por gente eso para bajarla, avíseme que estoy yo... durmiendo 4 horas por día, así que estoy a full. Carlos, si necesita gente para bajarla, avíseme que yo le voy a conseguir. No se quería que la vi yo, ¿no? No, pero bueno, son máquinas pesadas, ¿no? Son máquinas pesadas y el tema de los fletes, todo eso, o sea, a ver, los valores que se manejan hoy en día es impresionante, pero bueno. Ni me hables porque yo, viste que tengo acá al lado, tengo la casa de Caña de Cape, cada vez que me traen algo de Comodoro, loco, se me caen unos lagrimones. Sí. Y que eso, Bueno. lamentablemente, se lo tenés que trasladar al ¿cómo es? Al hombre que viene y que te compre. Te dice, asaltante del diablo. Y bueno, asaltante que también me trae las cosas a mí, pero bueno, eso es importante. Bueno, Carlos, te veo con muchas pilas, que eso es lo fundamental de todo. Donde es un nuevo desafío, un año muy difícil, en la parte económica, en la parte de conseguir a veces también los auspiciantes que necesitas para poder hacer todo esto, ¿no? Sí, tal cual, pero bueno, yo ya... ¿Decidiste? Sí, la decisión está tomada, así que ya te digo, no es por una cuestión económica, sino que bueno, vamos a ver qué nos deparan estos 6 meses. Pues una prueba piloto de que si funciona puedo tener continuidad en el tiempo, ¿viste? Porque por ahí la gente te cuestiona después, dejó la revista de papel y todo, pero no sabe lo que significa mantener una revista de papel. Por algo, acá a Las Heras no llega ni el diario Crónica. No llega ningún diario. Los habituales lectores que éramos del diario Crónica hace un año, no sé qué, no llega porque no es que se dejó de editarse, pero si vos vas a Comodoro y ves el diario Crónica, sale flaquito, digamos, porque bueno, cambió la manera de comunicarse, porque mantener una estructura como el diario Crónica en los tiempos actuales no es fácil. Entonces bueno, los medios escritos están pasando por ese momento momento difícil. Sí, con el tema de la tecnología por ahí, por un lado es importante, digamos, el avance que te da, ¿no? Pero por otro lado perjudica a mucha gente también, ¿no? Eso es lo que ha pasado con los diarios, con las revistas. Antes tenías revistas de todo tipo, de chimento, de deporte, de entretenimiento de chicos. Gráfico, goles, qué sé yo. Bueno, yo antes era habitual. ¿Había ese tipo de revistas? Porque yo te digo la verdad, no las conocí. Digamos. Bueno, había, no sé si circulan ahora en papel, pero... No, ninguna de las dos. Yo era habitual lector de la revista Noticias. Bueno, ahora no sé si viene acá, porque bueno, dejé de... pero No, hasta Comodoro llega. Tengo un amigo, Beto, recibe la revista. Y la revista Noticias debe valer 200... No tengo ni la más remota idea. Valor de la revista, justo, que estoy o sea, hasta la semana pasada iba a salir 80 pesos en los kioscos. Ajá. Y ahora estoy entre 80 y 100 pesos la revista. Bien. En el kiosco. No da para menos, sí. ¿Y suscrito? Sí. Los suscriptores van a pagar una cuota de los suscriptores virtuales de 300 pesos con todos los beneficios, cupones de descuento, que con los cupones de descuento van a recuperar eso. Ajá. Y un sistema novedoso que bueno, está ya en la promoción, y los suscriptores de la revista de papel 400 pesos por mes, con digamos la revista a domicilio, el cobro de la cuota, los sorteos y los cupones. Si la gente sabe usar los cupones en los comercios que van a ofrecer descuentos, el valor de lo que pagan de la cuota lo recuperan y después tienen ventaja económica. Ajá. Así que esas son las maneras de por ahí de pilotearla, ¿viste? Claro. De que funcione la cosa. Che, amigo, ¿no te animás a ser ministro de Economía de este país, por favor? Es una jugada, es la única que te queda, o sea, a ver. Digamos, lo que estás diciendo, a veces la gente dice, me das un bono. Y vos te pones a analizar, lo que estás diciendo es muy importante. Sí, ¿Por qué? A ver, para que hilando fino, digamos, la gente que pague la cuota va a recibir junto con el pago de la cuota 12 cupones de descuento entre el 10 y el 15% en 12 comercios diferentes, de distintos rubros. Ajá. Entonces, bueno, por ahí, qué sé yo, en el rubro vamos a suponer que tengo una heladería. Bueno, capaz que en el mes ese no se le ocurre comprar helado, pero bueno, digamos... ¿Es acumulativo eso?
¿O pasó al B y después con el pago de la cuota siguiente te doy otro bono, o sea, porque es con el pago de la pero cuota, entonces... a ver, yo agarro el bono hoy sí. y lo quiero usar en el mes de enero. No No, me sirve. no. El bono es por el mes, o sea, Bien. después vos pagás la cuota del mes de agosto y vas a tener otro bono del mes de agosto y vas a poder comprar durante ese mes en el comercio. Está bien, está bien. O sea, está bien. en 12 comercios diferentes. Bien. Digamos. Entonces, si vos te pones a ver, vos vas a hacer una compra, no sé, en el supermercado de 2.000 pesos, te dan en el 10% de descuento, ya son 200 pesos que te ahorrás. Que te ahorrás y te vas a otro lado y así. Claro. Y el valor de la cuota lo recuperás, digamos. O sea, esa es la manera de engancharlo o de por ahí de que se mueva la rueda. Claro, que eso es lo importante de todo. Bueno, Carlos, algo más que tengas que contarnos. Vos sabés bien que siempre vamos a estar apoyando este tipo de cosas, sabés, el respeto y la admiración, vuelvo a insistir, de todas las chanzas que nos hacemos, de todas las cosas que nos decimos, realmente es importante poder tenerte nuevamente en el ruedo, principalmente aquellos que estamos en los medios, ¿no? Porque tener la palabra de un periodista, de la trayectoria tuya y el respeto que te tiene la gente, por ahí no es lo mismo que de hablar de alguien que hace muy poco que está en el tema de los medios, ¿no? Para tanto... No, fuera de... A ver, y te lo puede decir cualquiera con el que yo hablo, digamos, no estando vos presente, digamos, el respeto y, digamos, la admiración que te tengo, ¿no? Sí, o sea, la gente que por ahí sigue la trayectoria de la revista, más vale que, bueno, o sea, por ahí reconoce al margen de que piense como yo o no, pero bueno, reconoce. La otra vez me saltó la ficha por el Día del Escritor cuando me aparecieron a saludar y medio como que, y ahí estuve, me escribieron varios de que querían el libro que escribí y estuve por ahí viendo lo que había escrito en ese momento, rememorando y digo, viste, como que te cae la ficha y yo digo, sí, la verdad que bueno, fueron momentos especiales en ese tiempo que bueno, y eso habla del paso del tiempo, de la, digamos, la trayectoria, como decía, o todo lo que he pasado en estos 26 años que llevo de periodismo con la ciudad. O sea. Sí. Por eso, no. Uno puede llegar a, digamos, vos sabés bien, digamos, las pavadas que nos escribimos y que por ahí me equivoco, que te quiero mandar a vos, se lo mando a otro, ¿viste? Y después vienen y me dicen, che, vení. No entremos en detalle. Vos sabés que el otro día recibí un mensaje tuyo medio subido de todo. No, le digo, disculpame. Sí. Era para otro. Claro. Nada que ver, ¿viste? Pues esas cosas que tenemos nosotros que suele pasar. Suele pasar y principalmente a la edad cuando eso uno... es el alemán que te está golpeando la puerta. Sí, realmente es así. Che, Carlos, no, en serio, es importante. Pero bueno, gracias nuevamente por haber confiado también en nosotros, en venir a hacer este tipo de comentarios y todas estas cosas. Y vos sabés bien que siempre vamos a estar muy, muy latentes de todo lo que realmente pasa en tu medio y fundamentalmente darnos el apoyo también con el tema de poder tener la información a veces que por ahí no podemos llegar a tener, ¿no? Bueno, gracias a vos por siempre darme el espacio. Y estaremos acá, ahí la secretaria va a estar esperándolo para el para el canche. Está bien, no hay problema. Hacemos un canje por ahí. Mire que no me alcanzó para poder terminarme de afeitar, entonces me tuve que dejar los bigotes. No, por eso, cuando completes el tema de los bigotes, cuando te crezca más parejo, te vengo de vuelta. No, sí. Viejo, cómo me sale espectacular. No me sale como a Raúl Gutiérrez. Porque Raúl Gutiérrez tiene una mata, ¿vio? Sí, hace tiempo no lo veo, ¿no? ¿No? Bueno, haga de cuenta, el único problema que tiene... El color del pelo. El color del pelo y el color de barba. Pero porque después usted lo ve... en esa foto salió a color, ahí viste claro. En esa época no tenía ganas. Sí. Pero por estas horas parece que lo ha agarrado la nieve al tipo y por eso mismo tiene ese tipo de color de pelo hoy en día. Bueno, en serio, Carlos, la buena Mer, porque viste que yo soy muy pende, entonces tengo que hablar de esa manera, la buena Mer que realmente te mereces y bueno, y sabes bien, vuelvo a insistir, que siempre vas a tener las puertas abiertas para cualquier cosa que tengas que para después del invierno, en la época de primavera, por ahí podamos tener novedades deportivas relacionadas con la fundación y con, bueno, esperemos.
digamos, porque también voy a seguir para los que tienen dudas, voy a seguir hasta que me digan que no. Claro. Pero bueno, voy a seguir aportando lo que pueda para el deporte. En el deporte, sí. Un hombre que realmente ama esa actividad, ¿no? Fuiste director de deporte, fuiste el primer tipo que premiaste a los deportistas. Es que trayectoria. Después se hace el humilde, ¿viste? Bueno, es Figueroa, es Alpera. Bueno, amigo, un gran abrazo. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más con toda la ciudad de las Heras. Temita musical que va dedicado a la gente de ahí del juzgado de primera instancia. Un gran abrazo también a todos ellos y por supuesto gracias por hacernos el aguante. Ahora que encontré la calma, tantos años con tu ausencia y hoy me dices que me amas. Sabes, aún no entiendo tu partida. Cuando vi que te marchabas yo sentí que me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra, una vez te di mi vida escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó tu amor. Me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra, una vez te di mi vida escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó tu amor.
Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Estados Unidos ya comenzó con la donación de vacunas contra el coronavirus elaboradas por distintos laboratorios de ese país. Y de los países miembros del Mercosur, el único que se quedará sin recibir nada por ahora será Argentina, porque todavía no tiene contratos firmados con esas empresas o porque esa clase de medicamentos aún no fue autorizada por la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, para que sean aplicados en nuestra población. Son 14 millones de dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, las que el gobierno de Biden destinó a buena parte de Latinoamérica. Ya llegaron cargamentos durante el fin de semana a Brasil y los otros dos socios en el mercado común, Uruguay y Paraguay. Las obtendrán en los primeros días del mes de julio. Internacionales. Este martes se difundió el audio de las primeras llamadas entre los cuerpos de rescate tras el colapso del edificio Champlain Towers en Miami la semana pasada. En la conversación se le escuchaba a la operadora alertar a los funcionarios de rescate sobre el colapso del estacionamiento del edificio ubicado en la calle 88 con avenida Collins. Veo mucha gente en sus balcones. El edificio se cayó. No hay ascensores, describió el primer funcionario en llegar al sitio del desastre. Se parece al World Trade Center, añadió. Algunas personas se están evacuando. Dicen que sonó como una bomba, comentó el rescatista. Daniela Levin Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, anunció este martes que apoyará a la oficina del fiscal estatal para abrir una investigación del gran jurado sobre el derrumbe del edificio Champlain Towers South, que dejó hasta el momento 12 muertos y 149 desaparecidos. Deportes. Mientras forma parte de la burbuja de la selección argentina que participa de la Copa América, Claudio Chiqui Tapia vive horas difíciles como presidente de la AFA. Es que la magistrada Mariana Calegari, a cargo del Juzgado Civil número 59, confirmó que la Inspección General de Justicia deberá dictaminar si es válida la asamblea virtual desarrollada en mayo del 2020, que reeligió a Chiqui como titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Si la IGJ entiende que existieron irregularidades, tal como denunciaron San Martín de Tucumán y Nueva Chicago, la entidad se vería obligada a celebrar nuevas elecciones para elegir autoridades para el periodo 2021-2025. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz.
Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Autoservicio Multistock. Artículos de limpieza, almacén, verdulería, fiambrería de primera y nuestra destacada carnicería. Ofertas semanales en todos nuestros artículos. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos, débitos y Mercado Pago. Estamos ubicados en Avenida Estradas, esquina Sarmiento. Autoservicio Multistock. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lemis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo.
Trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Temporada 2021. El sábado 10 de julio vuelve la revista de papel y también por la web, en ambos formatos. Sí, el sábado 10 de julio, revista La Ciudad, en papel, estará nuevamente en tu kiosco y en tu casa. Suscripciones 2974-768-642 o en Gregores 171. Revista La Ciudad de papel. Venta únicamente en kiosco naranja. Revista La Ciudad virtual por la web. Suscripciones al 2974-768-642. Aprovechar las ventajas y los beneficios por suscribirte en el mes de julio, pagando una mínima cuota mensual que te permitirá disfrutar de los siguientes beneficios: 12 cupones de descuento por mes en 12 comercios de diferentes rubros, sorteos todos los meses por 10.000 pesos, 2 ediciones por mes del Grafibingo 2021 para jugar y ganar hasta 5.000 pesos por semana, y todas nuestras secciones habituales de la revista pionera del periodismo escrito lacerense: editoriales, entrevistas, actualidad local, provincial y nacional, información municipal, información legislativa, cámara viajera, queja de vecinos, información institucional. Vuelve el Fantasmita, un cacho de cultura de Raúl Leuquén y el pasapalabras cultural, histórico y educativo lacereño 2021. La salud es lo primero, la ciudad en las radios, correo de lectores, la información policial semana a semana, la ciudad en el recuerdo, guía de profesionales rubro por rubro, los avisos fúnebres de la semana, farmacias de turno, mix deportivo de Solo Deportes, la revista semanal del deporte local y toda la actualidad para estar bien informado. Revista La Ciudad, temporada 2021. En julio vuelve para quedarse, en papel y en la web. No te quedes afuera y aprovechar las ventajas de suscribirte durante el mes de julio. Y gracias por el acompañamiento de siempre. Revista La Ciudad. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 12 con 25 minutos. Temperatura 5 grados. Humedad 50%. Y seguimos en esta mañana, bastante húmeda que estamos teniendo por estas horas. Gran repercusión también de la presencia de Carlos Figueroa aquí en nuestros estudios, anunciando nuevamente la presencia de Revista La Ciudad en nuestra localidad. Vamos a poner otro temita musical, ¿qué le parece? Y después vamos a ver si podemos tener la comunicación con la gente de vacunación, como para que nos cuenten a ver cómo va a continuar todo este tema de la vacuna que realmente están faltando por estas horas aquí en nuestra localidad y en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, señores, un temita musical y después seguimos rumbo a la hora 13, siempre en la parte folclórica. Vamos.
Luis Salina suena en estos momentos en FM Argentina, ¿eh? Son las 12:27 minutos. 27 minutos, nos separan ya de la hora 12, en este mediodía en toda la República Argentina. Mientras escuchamos a Luis Salina de fondo, ¿qué le parece si nos vamos a través de la línea telefónica la entrevista que nosotros decía que íbamos a tratar de tener en el día de la fecha a la gente encargada de lo que significa de la vacunación aquí en nuestra localidad? Y lo tengo a través de la línea telefónica a Víctor Hugo Álvarez. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿todo bien, compañero? Todo bien, perfecto. ¿Ya estamos preparando cómo van resolviendo la interna? ¿Lo llamó Peckerman ya? ¿Eh? ¿Lo llamó Peckerman a usted? Por supuesto, siempre hay un contacto con las bases. Siempre. Bueno, Víctor, esto es lo lindo que tiene de todo esto, ¿no? Con el respeto y con la admiración que siempre te tengo, y por supuesto este tipo de chance a veces que uno tiene la posibilidad de podértelo hacer, ¿no? Por tu trayectoria, lo que significa en la política. Pero ahora nos vamos a meter un poquito también en todo lo que estás haciendo de la mejor manera con el tema de la vacunación. Contanos un poco cómo estamos hasta esta hora aquí en nuestra localidad, qué porcentaje aproximadamente estamos teniendo vacunada a la comunidad. Mira, nosotros es un gran laburo del equipo de salud del Hospital de las Heras. Estamos esta semana, en los próximos días, estamos llegando a las 10.000 personas vacunadas en las Heras. Lo que representaría, si tenés en cuenta que se pueden vacunar las personas mayores de 18 años, estaríamos un poquito más del 50%. Bueno, que eso es importante de todo, ¿no? Contanos un poco ahora, por estas horas, porque hoy a la mañana iba a un comercio y me preguntaban si estaba el tema de la vacunación y todo eso, si estaban vacunando por estas horas, pero bueno, sabemos que en el día de ayer pararon. Sí, nosotros lo que hicimos al ampliar la franja etaria, que arrancamos a vacunar a los de 35 años en adelante, esto de ir bajando te aumenta la cantidad de población, por lo tanto te aumenta la cantidad de demanda de vacunas. Claro. Nosotros en esto vacunamos el domingo, armamos un dispositivo para que la gente se pueda vacunar, los que tenían que trabajar, ¿viste? Para evitar que tengan que pedir permiso y ese tipo de cosas. Facilitamos la posibilidad de que se pueda vacunar la gente. El domingo vacunamos cerca de 350 personas más o menos, y entre el lunes y martes vacunamos cercano a las 600. Entonces nos quedamos sin stock de vacunas en estos días. Claro. Pero nada, estábamos esperando el refuerzo de vacunación que está por llegar en estos días y retomar el dispositivo de vacunas. Ajá, bien. Nada más. Claro.
Por eso es que hoy nada más no se vacunó, y una vez que ya tengamos el stock de vacunas nuevamente, ya volveremos a informar, a comunicar a través de ustedes, a través de los medios, y obviamente a través de la página del hospital. Bueno, que eso es importante, poder tener comunicada a la gente de la mejor manera a través de los medios, y por supuesto también siempre tratando de colaborar con todo esto, y principalmente con este gran trabajo que están realizando por estas horas, ¿no? Creo que haber tenido la posibilidad ya prácticamente, como decías vos, con el porcentaje de edad y todo eso, tener un 50% la comunidad por ahí vacunada, yo creo que es importante y debe ser satisfactorio también para todos ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros festejamos cada vacuna que ponemos, la festejamos porque sabemos que en esta batalla, que así se la conoce en lo normal, en lo cotidiano, nosotros tenemos amigos, familiares, vecinos, compañeros, gente que necesita estar cuidada, y la verdad que para nosotros cada vacuna la festejamos de esa manera. Nosotros sabemos que cada vacuna evita un poco la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta eso. Nosotros en general hacemos un esfuerzo que, como lo hacemos tan grato, no se nota mucho, pero la verdad es que nosotros como equipo del dispositivo de vacunas, junto con la gente del Detectar, que estamos en la circulación constante, nosotros vamos trabajando y vamos llevando la cuestión esta que nos pasa de la pandemia con preocupación, con atención, y sobre todo con mucha responsabilidad. Digamos, siempre está presente esto de los cuidados, el tema del mensaje, el tema de mantener la información de la comunidad, y sobre todo siempre en esto de la disposición que tienen los medios de las eras, porque no nos olvidemos que por ahí los medios nacionales también, no todo el mundo está a favor, no todo el mundo piensa de la misma manera. Entonces en esto también los medios en las eras tienen, y creo que entendieron y que lo están haciendo, de jugar un rol con la información responsable. Porque si no, viste, una señora decía, lo que pasa es que los vecinos, la gente dice, los canales, y tenía 70 años, todavía no se había ido a vacunar. Claro. ¿Viste? Y para nosotros es una preocupación esta señora de 70 años no se va a vacunar, porque en realidad tiene que ver con el cuidado de nuestra comunidad. Claro. Nosotros somos muy territoriales en esas cuestiones y tratamos de cuidarlo lo mayor posible. Hemos avanzado en esto de que se hace entre todos, porque todos somos parte del sistema de salud. Hemos articulado con los gremios, con la gente de ADOSAC, se ha articulado a través del COE con la gente de petroleros, de camioneros, con el sector del comercial. El doctor Hernández se ha reunido con la Cámara de Comercio y hemos viabilizado, nos hemos juntado con el gremio FECAC. Hemos tratado de abarcar, en la medida que íbamos bajando las edades de vacunación, hemos tratado de acercar a través de otros actores también, no solamente desde la cuestión de la salud, sino también con otros actores que nos permitían llegar a más gente. Claro. Eso te garantiza de que puedas tener la accesibilidad, de que sea de manera ordenada. Creo que una de las cosas que nosotros escuchamos en lo cotidiano tiene que ver con el orden con que se desarrolla el dispositivo de vacuna, y la verdad que tiene que ver con esto, con poder ser un poco organizado y poder estar atento a estas cuestiones. Sí, realmente es así. Víctor, yo creo que fue acertada también, y esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Creo que fue acertado también por parte de provincia y de la gente del hospital, de haber tenido a cargo o haberle puesto en sus espaldas esta responsabilidad a vos. Aquello que hace muchos años que te conocemos, realmente sabemos el hombre operativo que sos, ¿no? Y con la responsabilidad que lo haces y realmente y con el empeño que le pones. No podemos llegar a estar, como decimos siempre, ¿no? Tener el mismo color político o pensar de la misma manera políticamente, pero cuando las cosas se hacen bien, creo que es importante también
junto a toda tu gente, que seguramente también tenés un gran equipo detrás tuyo, trabajando palmo a palmo, minuto a minuto en cada día, creo que es importante también darle este mimo a aquel que está a cargo de todo esto, ¿no? Sí, no estoy a cargo específicamente del dispositivo de vacuna. Yo soy un elemento junto con Julio y Genoveva, que son los dos enfermeros, una jefa de inmunización y el otro jefe de enfermería, que tenemos la responsabilidad del tema de vacunación. Pero más que nada lo que hacemos es tenemos un trabajo articulado. A ver, del SIC nos presta personal, la gente del municipio accede que el personal del municipio pueda ir a ayudar a vacunas. La gente del gimnasio siempre está atenta, digamos, es un gran trabajo que no puede personalizarse en alguien, sino que se personaliza entre todos, porque sería muy, primero sería muy injusto y no sería tan atrevido ni tan arrogante de hacerme cargo de esas cosas. Yo soy un elemento más que a veces le toca a Genoveva atender los medios, a veces me toca a mí. Hoy Genoveva está vacunando a alguna gente citada que estaba haciendo alguna segunda dosis, que estábamos rastreando y que necesitábamos encontrarlas para hacer la segunda dosis. Y bueno, me toca a mí. Julio estaba atendiendo algunas cuestiones de su departamento de enfermería interna del hospital. Digamos, hemos conciliado un gran trabajo en equipo, sí, pero no es personal ni mucho menos, sino que tiene que ver con muchos actores. A ver, la gente de estadística del hospital trabaja junto con nosotros en la búsqueda de la información, en la búsqueda de datos, la gente de sociales que golpea el puerta a puerta cuando hay que rastrear a algún paciente para que se pueda ir a vacunar. Todos tienen un rol sumamente importante. Vos los has visto al chofer de la ambulancia, al Titín, limpiando una fila, recibiendo a la gente, los camilleros recibiendo a la gente, digamos, todos tienen un rol sumamente importante en esta cuestión del dispositivo de vacunas y de la pandemia, porque también demuestra un acto de profesionalismo, digamos. Eso ya estaba, eso no es que no es que se inventa de un día para el otro. Esa gente está acostumbrada a trabajar de esa manera. Digo, esa gente son compañeros. Yo volví el año pasado a trabajar al hospital, entonces ellos estaban acostumbrados a trabajar de esa manera, y me parece yo lo único que hice fue acoplarme, aportar mi granito de arena y encolumnarme en este trabajo que nos tocó hacer, que es atender la vacunación, que es la vacunación. Al principio era el puerta a puerta y el rastrillaje con la pato para que la gente hiciera las cuarentenas, las visitas en los hoteles, y después me tocó la vacunación, Ricardo haciéndose cargo de detectar. Digamos, es un laburo de mucha gente, de mucho equipo y de mucha responsabilidad sobre todo. Claro, sí, que eso es lo importante de todo, ¿no? Tener la responsabilidad en la forma que lo están haciendo. Bueno, Víctor, ha sido un gustazo nuevamente poderte tener, querido amigo, a través de la línea telefónica. Vos sabés bien que me hubiese gustado haberte tenido acá, pero bueno, sabemos el gran trabajo que estás realizando y por supuesto por ahí la pandemia tampoco te lo permite. Pero bueno, lo importante de todo es que seguís en el ruedo y seguís pensando en seguir colaborando en la forma esta que lo estás haciendo a través de la vacunación. Así que un gran abrazo, sabés bien que siempre vamos a estar muy pendientes de cualquier información que tengan. Nosotros estamos colaborando en esto que realmente, yo te digo la verdad, a mis jóvenes 60 años no pensé nunca de que íbamos a pasar este momento que estamos pasando en el mundo, ¿no? La verdad que ha sido una sorpresa para todos. También creo que estamos construyendo esto que significa la conciencia social, que es la del uso de barbijo, la del tema de la higiene, el distanciamiento, que son elementos que tenemos a la mano para poder prevenir la contagiedad de la enfermedad. El virus demanda mucha atención y demanda mucho trabajo y mucha conciencia particular, mucha conciencia colectiva. Y me parece que en eso, a lo largo de todo este año y medio, la ciudad en su conjunto, la comunidad en su conjunto, está aprendiendo y está tratando de generar esas nuevas actitudes con respecto a la realidad que nos toca. Sí, realmente es así. Bueno, Víctor, un gran abrazo y avíseme si Peckerman no lo llega a llamar, ¿eh? Bueno, siempre estamos en contacto. Un gran abrazo, amigo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Así pasaba Víctor Hugo Álvarez, uno de los encargados de lo que es el tema de la vacunación en nuestra localidad. Y bueno,
el agradecimiento enorme nuevamente por permitirnos tener esta información. Recuerden de que por estas horas la vacunación ha sido suspendida por falta de insumo, pero que calculo que en los próximos días nuevamente comenzará a transitar en los distintos, digamos, principalmente en el gimnasio 6 de octubre del barrio Güemes con la vacunación nuevamente. Mientras tanto, nosotros seguimos rumbo a la hora 13. ¡Vamos! Buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la Rubita y monte adentro en Tuluma yo la he de encontrar, linda subasta de percala y la doña domina la chacarera, abajito de un tala la vi por ser montaraza y unos tizones de leña mansa y la aroma va. La matan con solo unos gajos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Vivas al cajón, invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrel de las alpargatas. Dentro de los montes subió la luna y para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaredal. Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. Son las 12:42 minutos. De puro perequel, doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte se le envidian porque... Mientras seguimos escuchando lo que es... Yamila Cafrune, ¿qué le parece si le damos otra de las increíbles y alocadas ofertas que tiene la gente de Multistop? Como lo hace ella, la trenza al viento y una manita en la cadera, su cadera es un vaivén. Multistop, que está ubicado ahí en la avenida Estrada y Sarmiento, la esquina de la economía. ¿De cuantito la ven? Si a los 70 la baila así, lo que habrá sido en antes. Una corzuela lujosa de Agil, deje nomás. Aguja el kilo a tan solo 659 pesos. El kilo de paleta de vaca a tan solo 699 mangos. Pulpa de cerdo a tan solo, ¿sabe cuánto? A tan solo 599 pesos. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. Y por supuesto, si vos tenés apuro, también tenemos milanesa rebozada. El kilo a tan solo 229 pesos. En la voz de... ¿Dónde vas a encontrar estos precios si no es en el súper? Ahí, en la super esquina. En la super esquina de Avenida Estrada y Sarmiento. Autoservicio Multistop. Es una estrella azul, sino un aroma sutil, querido. No solamente tenemos increíbles y alocadas ofertas en lo que significa carnicería, en almacén, en artículos de limpieza, todo lo que necesitas para tu hogar lo tiene la gente de Multistop. Y ni hablar el fiambre seleccionado que tiene la gente de este autoservicio. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y de débito. Y no solamente eso, papá. Tenemos también lo que significa, ¿sabes qué? Mercado Pago. Ayer me llegó la tarjeta de Mercado Pago, che. Recordá, por algo le pusieron la esquina de la economía. Avenida Estrada y Sarmiento. Multistop.
implacable, más allá de la luz aguarda. Yo quisiera que todos puedan. Deja ya de pensar, corazón caprichoso. No ves que ya partió aquel que fue mi mozo. Solo resta olvidar para volver a empezar. Pero yo me encuentro sola, enferma y abandonada. Cuando miro a los costados solo veo tus recuerdos. Recuerdos que al final me están haciendo daño. ¿Para qué vivir pensando si por otra me dejaste? Qué fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado. Un cuchillo esta vez en mi pecho clavado. Sin sentir el calor de tu piel con la mía. Hoy me toca perder, pero mañana no sé. No me arrepiento de nada de haberte querido tanto. Para mí todo el quebranto lo pagarás algún día. Cuando solo tú estés de amores pasajeros, quisiste volar del nido buscando un nuevo horizonte. Como pájaro del monte volarás triste y perdido. Nunca pienses volver, con otro amor estaré. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. El gobierno se puso a discutir si los argentinos que están en el exterior y deben postergar sin certezas su vuelta al país pueden ser considerados o no como varados. No es un destino irremediable, pero están varados. La intención de los funcionarios es, en rigor, bajarle el precio al tema. Pero como en otros terrenos, se lo sube. La medida de restringir los vuelos de regreso no resulta convincente en materia sanitaria y generaría otros problemas al parecer no previstos. Con un añadido profundo conceptual, asoma en el discurso un tono de castigo a las personas que viajaron como turistas, muchos seguramente también para vacunarse. Un enorme prejuicio, un espejo, el de los supuestos privilegiados, que muchos funcionarios deberían evitar. Internacionales. La policía de Rusia registró este martes los apartamentos de varios periodistas de investigación y sus familias. En medio de una creciente presión sobre los medios independientes del país, oficiales registraron los apartamentos de Roman Badadrin, editor jefe del medio digital de investigación Proyecto, y María Sholobova, una de las periodistas. Los agentes también allanaron la casa de los padres del número 2 de Badadrin, Mikhail Rubin, quien fue detenido cerca del edificio residencial de Sholobova y conducido al apartamento de sus progenitores. Deportes. Fue un momento inesperado, un golpe que provocó una gran conmoción para todos los amantes del tenis. Es que Serena Williams, ex número 1 del mundo, debió despedirse muy afligida de la primera ronda de Wimbledon cuando sacaba 3-3 en el primer set de su partido contra la Bielorrusia Alexandra Sanselovich, la leyenda que en la actualidad ocupa el 8º puesto del ranking de la WTA y se consagró en 7 oportunidades campeona del Grand Slam inglés, debió abandonar de forma prematura luego de una caída que provocó una lesión muscular en su pierna izquierda. A pesar del esfuerzo por intentar continuar con su compromiso, sus lágrimas reflejaron la decepción que causó en el césped británico. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio.
seguimos en esta mañana, ¿no? Esta mañana de día miércoles. Recuerden que hoy a partir de la hora 19, hemos cambiado de horario, cortita al pie con Ramón Reynoso. Vamos a estar con los campeones de este campeonato de veterano que ha finalizado hace un par de días atrás en nuestra localidad. Así que recuerden, hoy a partir de la hora 19, usted va a tener la posibilidad de poder estar viendo cortita al pie y escuchándolo a través de nuestra frecuencia. Y nosotros seguimos rumbo a la hora 13 en esta mañana. Bastante fría, pero bueno, nosotros estamos poniendo el condimento correspondiente con todo lo que le hemos estado brindando en horas de esta mañana, en una importante jornada que hemos tenido en el día de hoy. Así que seguimos escuchando buena música hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Sierra. ¡Vamos, dale gas! Sigue las manos, síguelas. La música que más te gusta, la radio que más escuchas. Belleza, nene, belleza. Es una tormenta de facha. Amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. El aire del río Negro en tu pueblo fue canción. La manzana de tu boca te perfumó el corazón. Morena río negrina, la flor del valle frutal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Ay, 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 amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Brotada niña, tu alma me da el calor de tu piel. Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel. Brotada niña, tu alma me da el calor de tu piel. Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel. Aromas de tu cintura llenaron el arenal. Y el río Negro me dice que pronto te va a encontrar. Morena río negrina, la flor del valle frutal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Ay, 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 amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en la barda, te lloro en el salitral. Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. La Argentina también está en categoría única o de standalone en materia de la alta carga tributaria sobre el sector formal de la economía, que termina contribuyendo en la generación de mayor inflación y menor inversión. Esto se agrava con el aumento de los impuestos a las ganancias para las sociedades al 35%, que da marcha atrás con la reducción que se había adoptado durante el gobierno de Mauricio Macri. Así lo explicaron dos expertos en impuestos que enfatizaron que la Argentina ocupa el lugar más alto en el ranking de presión impositiva real, tal como lo indica el informe Doing Business del Banco Mundial. Los prejuicios de esta altísima carga se reflejan en una menor inversión privada y precios más altos para los consumidores. Internacionales. El dirigente norcoreano Kim Jong-un
despidió a varios altos cargos a quienes acusa de ser responsables de un grave incidente relacionado con la pandemia del COVID-19, que por el momento Pyongyang niega que haya llegado a su territorio. Los funcionarios han provocado un incidente grave que plantea una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo, dijo Kim durante una reunión del Politburo citado por la agencia oficial KCNA. La agencia no da detalles sobre el número de personas despedidas ni sobre los hechos que se les reprocha, pero Kim los acusa de ser presas de egoísmo y privacidad. La incompetencia y la irresponsabilidad de los altos cargos es un factor significativo que ralentiza la implementación de tareas importantes, agregó el líder norcoreano durante la reunión, según KCNA. Deportes. Tenis. Todas las energías de Roger Federer están puestas en su torneo preferido. El suizo decidió bajarse de Roland Garros para llegar físicamente en óptimas condiciones a Wimbledon, pero el debut que tuvo fue mucho más difícil de lo que él hubiese querido. El actual 8 del mundo sufrió contra el francés Adrian Maranino, pero finalmente terminó llevándoselo el boleto a la siguiente ronda para el abonado de su contrincante cuando el duelo estaba 6-4, 6-7, 3-6 y 6-2 en casi 3 horas de acción. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, ya en la parte final de nuestro programa de hoy le vamos a estar dando un poco la historia, ¿no?, de lo que ha pasado hace 40 años atrás en Estados Unidos, ¿no? Más precisamente en Nueva York, donde dos púgiles argentinos se presentaban en una velada en el Madison de esta localidad, donde Monzón y Galíndez defendían sus títulos en sus distintas categorías ese día 30 de junio del año 1975. El hombre de Santa Fe se enfrentaba al local, que le provocó una golpiza enorme en la categoría medianos, donde estaba en juego el título de la AMB, esta asociación de boxeo que realmente en ese momento tenía su título Carlos Monzón. Mientras tanto, que también es histórico el combate que estuvo entre Víctor Galíndez, el recordado Víctor Galíndez, que también nos dejara en este mundo hace un tiempo bastante lejano, después de haber finalizado una competencia de automovilismo que fue atropellado por un competidor, que se enfrentaban dos púgiles argentinos en ese momento para disputar el campeonato mundial de los semipesados, también de la Asociación Mundial de Boxeo, donde se enfrentaba al otro argentino, Jorge Ahumada, donde Galíndez ganó esta pelea en 15 rounds, por punto al otro argentino. Mire qué bueno que es poder tener un poco de historia también para los jóvenes que por ahí no han tenido la posibilidad de saber que hace 40 años atrás se llevó a cabo una importante velada de boxeo en Estados Unidos y dos argentinos se trajeron el triunfo y los títulos nuevamente defendiendo por esas horas. Es la 1 en punto. Y hora 13 nos tenemos que despedir hasta el día de mañana a partir de la hora 11, donde estaremos nuevamente en esto que es un día más junto a la ciudad de La Ciudad. Cuídate, cuídame, es la única manera que vamos a poder combatir este coronavirus. Y nos despedimos con la frase de todos los días. Que tenga la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la Ciudad de las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana a partir de la hora 11. Y hoy, recuerden, 19 horas, la cita obligada para poder estar
disfrutando de los campeones del fútbol de veteranos de nuestra localidad en Cortita al Pie con Ramón Reynoso.